Buenos días. Se siente potente esto hoy. Seré yo. Hermanos, gracias a Dios, estamos otra vez aquí. Eso es evidencia de la bondad de Dios con nosotros. Como alguien pudiera decir que estamos de buenas, el hecho de que seguimos vivos. Eso es parte de la bondad de Dios para con nosotros. Y gracias a Él que aparte de estar vivos, estamos en este lugar. Pudiéramos y aún de pronto quisiéramos estar en otro lugar, pero el Señor nos ha traído aquí en esta mañana. Entonces, vamos a aprovechar. Ya hemos cantado. Ahorita vamos a entrar en un análisis de las Escrituras. Recordemos que esta es la palabra de Dios. Recordemos que la Escritura es inspirada por Dios y que aun cuando nosotros la leemos o la escuchamos, deberíamos ser conscientes de eso, que estamos escuchando la voz de Dios. Y que cuando usted está leyendo una carta de parte de Dios. También recordemos que el Espíritu Santo tiene un ministerio en el contexto de la relación que tiene el Hijo de Dios con Dios en el uso de la palabra. Hay un texto que dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es una decisión, un mandato en el cual yo debo decidir tomar. Y no es que yo voy a tomar la Biblia aquí en sí, sino de hacer uso en algún tipo de circunstancias en las cuales yo necesito decidir o actuar, hacer uso de las Escrituras. Entonces el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. Los que tienen el privilegio de hacer una exposición, una explicación de las Escrituras son instrumentos a través de los cuales Dios va a hablar. Y el Espíritu Santo se encarga que cada persona que está escuchando le resplandezca lo que es necesario para esa persona según el plan de Dios. Pero también hay un mandato, y el Señor Jesucristo, Él dijo, mirad bien cómo oís. Hay otro texto que dice que mirad que no desechéis al que habla. Entonces yo les invito a prestar atención en esta mañana a las Escrituras. Vamos a pedirle a Dios que nos permita tener esa concentración, atender a lo que Él quiere decirnos en esta mañana y que al salir de aquí nosotros podamos tener alimento suficiente para el tiempo que Dios quiere que estemos aquí en este mundo. Amado Dios, agradecemos el cuidado que tienes con nosotros. Agradecemos el privilegio que nos otorga, Señor, estar aquí en esta mañana. Es un privilegio que nosotros podamos rendir tributo, rendir este culto a ti. Y reconocemos, Señor, que tu palabra es la expresión misma de tu pensamiento, el deseo y la voluntad tuya para con nosotros. Haz que cuando la leemos, cuando escuchamos la lectura, el Espíritu Santo nos pueda conectar con ella para tener claridad y que Él haga que esa palabra se haga vida en nosotros en los momentos en que la necesitamos, Señor, para vivir cualquier situación de vida. Reconocemos, Señor, que no tenemos capacidad humana para entenderte, pero tenemos el Espíritu Santo y apelamos a Él para que tú nos des claridad y nos estimules a vivir conforme a la claridad que nos das de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pido esto y te doy gracias. Amén. Mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de los necesitados y la necesidad. Cuando estamos estudiando el libro de los Hechos, una de las cosas que yo estaba diciendo es que íbamos a hacer al final como una serie de seguimiento de algunos temas que aparecen en el libro de los Hechos y que se reiteran en las diferentes cartas, porque eso evidencia que esa frecuencia con la cual aparecen ciertos temas o ciertos términos en el Nuevo Testamento, eso nos está llevando a ver la importancia que Dios le está dando a eso y la necesidad que tiene la iglesia de asumir eso que le está diciendo. Eso, vamos a tocar varios temas. Hoy vamos a comenzar con eso y lo que vamos a hacer es mirar en el libro de los Hechos
unos textos, no vamos a detallar todo, porque ese tema es bastante largo, pero vamos a mirar los textos donde aparece que se habla de necesitados, cubrir necesidad y ofrenda para cubrir necesidad de las personas necesitadas dentro del cuerpo de Cristo, lo que dice en el libro de los Hechos. Después, vamos a mirar en la secuencia cronológica como aparecen los libros, como fueron escritos en el primer siglo, y cómo en cada libro se está hablando del mismo tema, para que veamos la importancia que eso tiene en el Nuevo Testamento y que después hagamos como una especie de balance en cuanto al proceso de cambio, la experiencia que nosotros tenemos hoy como iglesia y la comparación con lo que está diciendo allá. ¿Qué tan lejos estamos con respecto a ese tema y así con cada uno de los temas que podemos seguir tratando si Dios así nos lo permite? ¿Qué tan lejos estamos en la experiencia práctica de lo que se vivió en ese momento, de lo que se ordenó en el primer siglo para que la iglesia lo siguiera como una práctica entre ellos? ¿Qué tan lejos estamos de esa verdad en la experiencia práctica nuestra hoy? Y como he dicho, no vamos a explicar todos los detalles porque es bastante largo. A futuro, si Dios permite, vamos a hacer un estudio que poco hablamos acerca del dinero, poco hablamos acerca de las ofrendas, poco hablamos de esto, pero es necesario hablar y lo vamos a hablar. A futuro vamos a hacer un estudio, si Dios permite, acerca de esa temática para que tengamos puntualidad de cómo se presenta eso en la palabra de Dios y que nosotros podamos tener confianza. Bueno, esto es lo que entiendo que debe ser la escritura, esto es lo que debo hacer. Debo identificar esta necesidad, debo hacerlo de esta manera porque así lo están manifestando los textos. Porque como también hemos dicho, nosotros lo que queremos es que podamos ajustar nuestras prácticas y costumbres a lo que dice el texto bíblico. Y hacemos el estudio, análisis, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta a quién están dirigidas cada una de las palabras que están ahí. ¿Cuál era el propósito en su momento? ¿Qué era lo que se pretendía cuando Dios le escribió a esas personas a quienes se escribió? ¿Y qué se recoge en el Nuevo Testamento que es fundamental para la iglesia de hoy en día? Es decir, nosotros, en el caso nuestro que estamos aquí en esta mañana. Entonces, el título que parece suplir necesidades de los demás en el cuerpo de Cristo, esto era una práctica común en los primeros años de la iglesia. Queda la incógnita que ha pasado en todos estos 20 siglos. Si eso eran los genes de la iglesia, ¿cómo estamos nosotros con relación a esa práctica que Dios cimentó o fundamentó en la iglesia? Bien, aquí vemos lo que es una cronología y vamos a hacer el análisis en el primer siglo. De manera particular desde el año 33, que es donde, son cifras aproximadas, año 33 cuando murió Cristo, después comienza la iglesia hasta el año, vamos a decir, 95, el primer siglo. En ese primer siglo es donde Dios le dio a los autores bíblicos la claridad de qué escribir y a quién enviar lo que estaban escribiendo. Eso fue en todo el siglo I de la era en la cual estamos. En el contexto que registra el Nuevo Testamento, de manera particular el libro de los Hechos, ahí el libro de los Hechos fue escrito aproximadamente entre los años 62 y 63 después de Cristo. Es decir, ese es un periodo como de 30 años. De 30 años. Es un periodo como de 30 años. Ahí, en esos 30 años, nosotros, bueno, el libro de los Hechos, a veces nos confundimos con la forma como están organizados los libros. El libro de los Hechos, la Biblia en el Nuevo Testamento está organizado por la secuencia, vamos a decir, de los eventos históricos. Entonces, por eso aparecen los evangelios porque hablan del Señor Jesucristo. Después, el libro de los Hechos porque habla cómo fue el nacimiento de la iglesia. Y después se habla de las diferentes congregaciones. Pero, cuando el libro de los Hechos fue escrito y fue publicado, salió en su momento, en los años 62 al 63, ya antes de eso ya habían algunos documentos. La mayoría de los otros libros del Nuevo Testamento ya estaban escritos.
Es decir, que cuando el que leyó este libro por primera vez, ya él tenía conocimiento de muchas cosas por los libros anteriores. Y ahí vamos a mirar la secuencia, porque a veces pensamos que el libro de los Hechos está acá y después se escribió el libro, la carta a los Efesios, a los Corintios. No, ahí vamos a ubicarlo para que nos demos cuenta. Pero que todos esos libros del Nuevo Testamento, eso era lo que regía en el primer siglo. Ellos se conducían conforme a eso. Y la proyección es que cualquier iglesia, cualquier congregación, se guíe conforme a lo que está ahí en el Nuevo Testamento. Pero sigamos. Mire, vamos a mirar primero el registro bíblico en el libro de los Hechos, hablando de la necesidad y el suplir necesidad o recoger ofrendas para los necesitados. Lo primero que vamos a ver, porque es lectura más lo que vamos a hacer. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 47, vamos a hablar de lo que es la unidad para suplir necesidades. Es decir, que en ese contexto, cuando la iglesia comenzó, ellos se unificaron para suplir la necesidad que había para ellos, entre ellos. Era una iglesia unida para identificar dónde estaban necesitados y vamos a cubrir. Eso es lo primero que vamos a ver. Y la lectura es clara. Miren, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Eso es lo primero, la unidad que había. Y eso, en el contexto de la proyección de la iglesia hasta ahora, no quiere decir que eso es lo que debemos hacer. Literalmente, como está ahí, porque imagínese usted la cara que pondría Juan David si nosotros le decimos que tiene que vender la moto y las casitas que tiene para repartírselo a los necesitados. Cualquiera de nosotros estamos tan agarrados de esas cosas. Y pongo a Juan de ejemplo, porque es bastante, bueno, imagínese usted lo que es. Pero, hermano, miren, el texto dice o está describiendo cómo era la iglesia en ese momento. Y cuando uno se ubica en eso, porque yo no quiero detenerte tanto, pero quiero ayudarles a ser conscientes de esto. En esos momentos, eso era los genes de ellos, eso era lo que ellos respiraban, eso era lo que ellos hacían, eso no era una utopía, eso no era un ideal, eso era la realidad de la iglesia en sus comienzos. Porque uno podría decir, no, sí, la iglesia debería ser y nos gustaría ser así. Allá en ese momento no era que era una ley, un anhelo, eso era así, como se está describiendo ahí. El asunto es que después de 20 siglos, miren cómo han cambiado las cosas. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Nosotros, mientras más pasa el tiempo, más queremos sacar la escritura y poner todo nuestro y cercar porque no queremos que nadie nos quite las cosas. Por otro lado, la escritura nos está diciendo, oye, abre la puerta y comparte, abre tu corazón, no cierres el corazón, no endurezcas, amplíate. Pero nosotros profesamos que creemos en Dios, que creemos en la escritura, y esa cosa no nos afecta. Mira lo lejos que estamos. Y por eso a veces decimos que nosotros podemos ser muy religiosos, pero poco cristianos. Participar como que participamos. Y otra vez, no es malo. Pero cuando eso es lo único que nosotros podemos y sabemos hacer, y nos aislamos de lo que están diciendo los textos, las cosas no andan bien. No importa cómo lo analice usted. Las cosas no van bien porque el registro bíblico es lo que nos debe llevar a nosotros a tener pensamientos y acciones en nuestro diario vivir. En particular, entre nosotros, pero si nos detenemos ahí, pero ya tienen más o menos la idea. Lo segundo, según Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37, es que hicieron un fondo común para suplir las necesidades. Un fondo común. El texto dice aquí, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, eso es lo primero. Eso estaba unido, y una unidad completamente. No era una unidad de palabras. Porque una cosa es hablar de unidad y otra cosa es experimentar la unidad.
Y ahí va a identificar cómo se experimentó. Yo puedo hablar de unidad y decir, sí, pero sin embargo estoy poniendo barreras. Miren cómo se presenta. El hecho de que tienen sentimientos, pensamientos, intenciones iguales, porque dice un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Eso lo lleva uno a pensar, oye, lo que él está sintiendo y le afecta, yo debería estar sintiendo y afectando. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón y un alma. Y si él está necesitando, y yo tengo cómo suplir, y yo no hago nada, oye, no tenemos el mismo sentir. Si yo no digo, no hago nada, porque otra parte va a decir, el que ve a su hermano pasando necesidad y tiene cómo suplirle, ¿cómo mora el amor de Dios en él si no lo hace? Porque aquí se describe, ellos eran de esa manera, había lo que habían creído, eran de un corazón y un alma. Eso era una realidad entre ellos. ¿Cómo se evidenciaba? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Al tener ese espíritu y tener todas las cosas en común, eso se va a evidenciar en su diario vivir. ¿Qué dice? No había entre ellos ningún necesitado. La razón, porque ellos vendían sus posesiones, sus heredajes, sus casas, y la traían al pie de los apóstoles en ese momento, que eran los que manejaban el asunto. Bueno, esto después, si Dios así lo permite, vamos a detallar más eso ahorita, no es el énfasis, solamente quiero ver que eso está ahí, y que en el libro de los Hechos está, y que en todas las cartas está, el asunto está entre nosotros. Y otra vez, no vamos a hacer literalmente lo que está ahí. Alrededor de esto hay una cantidad de interpretación, como a veces está para justificar por qué no hacerlo. Algunos dicen, no, eso es lo que pasa, que en la iglesia del primer siglo está entrando la venida del Señor, y entonces estamos viviendo sus cosas, porque si el Señor viene, ¿para qué tener cosas? Bueno, el texto no dice eso. Pero es una forma de esquivar de manera sabia lo que está diciendo. El texto no me dice ese argumento. El texto me está diciendo que ellos tenían una intención en su mente, en su corazón, que lo llevaba a inclinarse a suplir las necesidades. Eso es lo que está diciendo el texto. Las interpretaciones que nosotros le podamos dar para justificar si se hace o no se hace, ya eso es otra cosa de nosotros. En realidad, independientemente de cómo usted lo interprete, usted tiene una inclinación a ayudar cuando alguien está necesitado. Esa es la pregunta. Y no tiene que vender nada de la ¿entiendes? El asunto es que si en realidad tiene luego esa intención en su corazón, que lo mueva. Eso era así. Y como Lucas, él está pasando esta información a un excelentísimo hombre, dice excelentísimo Teófilo. Él está comentando cómo era la iglesia del primer siglo. Él está diciendo por qué él pudiera o debería creer y mantenerse firme en su fe. Y en lo que le está relatando, él le dice, mira, así era la iglesia en ese momento. Los creyentes eran así, ya sabes. Y después le dice, te voy a poner el ejemplo de uno. Versículo 36. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, este era un hombre levita, natural de Chipre. Como él tenía una heredad, que la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es lo que él está relatando. Y después va a hablar de que hubo testigos. ¿Por qué? Porque en ese contexto, eso llama la atención, eso es visible. Y eso en todas partes así. Como habían esas personas que tenían sus cosas, las podían vender, y de pronto me agradecían y la gente hablaba bien, mira, Manuel vendió esto y se lo repartieron a los pobres. Y la gente, hermano, gracias por eso. Y está ahí, y la gente habla bien de Manuel porque está haciendo eso. Y nosotros, oye, yo no tengo nada que vender. Que pudieran decir, no, pero la razón tuya es que aquel está obedeciendo al Señor y eso es algo mutuo. Pero había algunos, yo quiero que hablen bien de mí. Y aquí están hablando bien de aquellos que son bondadosos y dan. Así que yo voy a dar y voy a mover unas campanitas para que la gente sepa que yo le estoy haciendo, que hablen bien de mí. Eso es lo que se presenta después. Ahí dice, este José hizo esto. Y después dice, pero
cierto hombre llamado Ananías, y aquí es donde vemos esto, una presunción de generosidad en el suplir necesidad. Aquellos que quieren suplir y quieren que los demás sepan que él está supliendo. Porque no está interesado en que aquel se cubra su necesidad, sino que la gente hable bien de él. Y si luego él busca la forma que la gente se dé cuenta. No, yo lo ayudé. No, yo te serví a fulano. Porque, y eso es lo que se presenta aquí. Él dice, este hombre, primero José lo hizo de esta manera. Hablamos bien de este hombre de consolación que dice, pero este Ananías vendió una heredad, sustrajo del precio, y esto en confabulación con su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, porque eso era lo que hacía. Le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dios lleva aquí al líder en el momento, el apóstol Pedro, que identifique una situación que no debe darse. Oye, si estamos dando es porque hay necesidad. No es para que la gente sepa que tú estás dando, no estás dando. En otra parte, Cristo dice, oye, no sepa a la izquierda lo que hace tu derecha. Sirva al que está necesitado sin que nadie se dé cuenta. No espere que alguien lo esté viendo. Más bien escóndase, llame al demonio y no le digas a nadie que yo te estoy ayudando en esto. Aquí se evidencia que cuando uno lo hace de esa manera, uno está siguiendo una orientación satánica. Porque el texto dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás es el que quiere ser igual a Dios, tener la fama que Dios tiene. Yo soy bondadoso, Dios hace eso y hace. Y Satanás quiere tener su propio imperio para que hablen bien de él. Cuando yo estoy haciendo las cosas porque quiero que se enfoquen en mí, y no porque, oye, eso es lo que Dios dice. Es nada más lo que Dios dice, yo debo hacer. Y si me dice cómo hacerlo, debo hacerlo como Él me dice que debo hacerlo. Si esto debo hacerlo en público, lo voy a hacer en público. Si esto debo hacerlo en privado, lo voy a hacer en privado. Entonces, esto dice que debo hacerlo en privado, voy a hacerlo en privado. Porque si lo hago en público, estoy buscando otra cosa que Dios dice que no debo buscar. En este caso, eso es evidente. Pero sigamos. Le dice él en el versículo 4. Esto no es obligado. Aquí no hay obligación. Si tú quieres dar, das. Si no, no das. Y si estás necesitado, de igual manera a ti se te va a suplir. Dice el texto, reteniendo la propiedad, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, si tú decides no venderla, esa es tu propiedad. Y si tú decides venderla, no estaba en tu poder aún. Si tú la vendes, el dinero también sigue siendo tuyo. Pero tú estás pretendiendo es algún tipo de fama que no deberías pretender en este momento, porque debes pensar en suplir la necesidad en este momento del que la tiene. Bien, pero sigamos. El otro aspecto que se da en el libro de los Hechos es que ellos organizaron, como había muchos necesitados y estaban clasificados algunos, las viudas eran el grupo más representativo y más visible para cubrir en las necesidades. Más adelante vamos a ver que se dan algún tipo de condiciones para meter a esas viudas que tenían que recibir alimento. Había una lista de la viuda y tenía algunas condiciones. La viuda tiene que ser esta y esta para poder recibir ese tipo de beneficio. Más adelante lo vamos a ver. Pero en este contexto sí es evidente que hay necesitados. ¿Y qué dicen todos como grupo? No, esto hay que hacer mal. ¿Cómo vamos a suplir estos necesitados? Y son llevados a organizar la cosa de tal manera que se supla la necesidad que se ha presentado. En el contexto de la viuda, eso lo tenían bien organizado. Y dice aquí, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, es decir, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Diariamente se hacía esa distribución. Entonces, los 12
son los que Dios puso ahí para organizar y dirigir, establecer los fundamentos de la iglesia, convocan a la multitud de los discípulos y le dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y habla de que de un servicio de atención, de alimentación a las personas necesitadas en ese momento. Y eso era un servicio que lo tenían establecido, eso estaba organizado como grupo. Por eso más adelante va a decir de la siguiente manera, buscad, hermanos de entre vosotros, asienten varones de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y vamos a encargar a ellos de ¿qué? De este trabajo. Eso es un trabajo, algo organizado, así estaba establecido en el primer siglo. Continuamos. Otra de las características que se presenta en el libro de los Hechos es que los que tenían algún tipo de capacidad, ellos ponían a disponibilidad, a disposición de las congregaciones, del grupo, las capacidades que tenían económicas, de pronto de un arte, de una habilidad que pudieran tener. Eso era el servicio de la congregación en ese momento. Ahí se habla de una costurera. Ya no hay, aquí necesitado, tiene personas que necesitan ropa. Bueno, yo soy costurera, yo voy a ayudar. Si usted tiene la necesidad para esto, yo voy a hacer esto y esto para ayudar. El texto dice, y por eso el título, disponibilidad de capacidad para suplir necesidad. Entre ellos, identificaban, este tiene esta capacidad, y se ponía a disposición de los demás. Yo soy bueno en esto, úsenme si quieren, estoy dispuesto para colaborar en lo que ustedes necesitan. El texto dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, los detalles, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella era consciente de la necesidad de la suplir. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas y estaban llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, eso era evidente y los demás lo conocían. Esas son las especificaciones. Otro detalle, había determinación como grupo y como personas en particular del grupo para suplir las necesidades colectivas. Cuando se habla de eso, de una situación, por ejemplo, cuando lo que sucedió cuando el COVID, que es algo que afecta a todos y que algunos tienen más capacidad que otros para solventar las necesidades que se presentan en situaciones como esa. Pero el texto dice, levantándose uno de ellos, eso es que llegan a un grupo ahí donde está Pablo y otros, llega un grupo de profetas y uno de ellos, que se llamaba Agabo, Dios le iluminó algo que iba a pasar. Dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Entonces, dice el versículo 29, los discípulos, todos, y después detalla, cada uno, dice, todos participaron del asunto. Todos participaron del asunto. Y después detalla, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, porque era la zona de punto donde estaban ellos más afligidos y el impacto de las necesidades era más evidente, porque en Judea los que creían en ese contexto eran más judíos, y los judíos, cuando algunos de sus familias creían el evangelio, lo desechaban, lo desheredaban, y quedaban sin nada. Entonces allá había más pobres que en otra parte dentro del grupo de los creyentes. Y dice el versículo 30, esto en efecto lo hicieron enviándolo, dice, a través de Bernabé y Saulo a los ancianos, un grupo que se encarga de administrar las cosas. Continuamos, lo último que vamos a resaltar, porque dije que vamos a mirar lo que presenta el libro de los Hechos y después mirar las mismas cosas ya en las cartas. Aquí habla un poquito de la orientación de los líderes.
con respecto a las propiedades y al suplir necesidad. Entonces los líderes enfocados en suplir necesidad antes que estar codiciando lo que tienen en la congregación para apropiarse de ellos. Y eso es lo que dice literalmente. El texto dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo apunta a todas las cosas más preciadas en ese momento, lo de más valor en ese momento. Y que muchos de entre ellos podían tener esas cosas de valor. Y que él, como apóstol y como todo, pudiera llegar y seducirlos y hacer que le den esas cosas para él. De alguna manera. Pero dicen, mire, yo ni he deseado lo suyo. Mi corazón, ni en mi mente tengo lo que tengo. Quiero tener lo que usted tiene. Por el contrario, dice el versículo 34. Ustedes saben que para lo que ha sido necesario, tanto para mí como para aquellos que están conmigo, él dice, estas manos me han servido. Recuerden que el trabajo de él era acercarnos. Entonces él trabajaba para suplir para él y suplir para el otro. Esa es la mentalidad. Debo trabajar para mí y trabajar por ti. Cada persona necesitada. Entonces Dios me provee para mí y provee a través de mí para algunos necesitados. En algún momento Él me va a identificar dónde están esos necesitados y yo debo tener para darle a esos necesitados. Porque eso es el plan como está establecido. Después miraremos los otros textos. Él le dice después en versículo 35, la enseñanza que ustedes han recibido es que deben trabajar de esa manera. Y que después de trabajar, ustedes deben ayudar a los necesitados. Eso era una enseñanza normal en el primer siglo. Eso era reiterado. De ahí que eso era algo que podía darse de manera común, que tenía sus dificultades, que habían algunos tacaños como los sabemos hoy, los había, que algunos no querían deshacerse de una cosa. Claro, corazón malvado no es el de ahora. Desde que pecó Adán, nuestro corazón se ha dañado. Y por eso es que la enseñanza, la instrucción, porque uno no quiere hacer eso. Si nosotros quisiéramos, no nos mandara Dios a hacer eso. Pero como no queremos, no nos gusta, por eso es que nos manda a hacer. Y miren, el texto dice, y deben recordar que Cristo dijo esto. Ustedes reciben más beneficio dando que recibiendo de parte de alguien. En nuestras cuentas eso no funciona así. En mi cuenta, si yo doy, se resta para mí. Pero en la cuenta de Dios dice que si yo doy, se está sumando. Bueno, las matemáticas mías no cuadran ahí. Cuando yo voy a revisar, oye, no, me quedé sin esto. Pero como uno generalmente vive más por vista que por fe, entonces si yo se lo doy esto, sí que iba a pasar conmigo mañana. Y por otra parte Dios me dice, tú no sabes si mañana vas a vivir, dáselo. Así lo dicen las Escrituras. Miren, ahora, el suplir necesidades de los demás en el cuerpo de Cristo es una práctica común en eso. Ahorita lo vamos a ver, el registro bíblico en los diferentes libros del Nuevo Testamento, aparte del libro de los Hechos. Entonces, vemos aquí ese recorrido, donde ya había algunos. Entonces, estamos hablando aquí de estos 30 años, de lo que hemos leído en esos aparte del libro de los Hechos. Ahora, en el resto de las cartas van a hacer el mismo énfasis. Y comenzamos en el orden cronológico que se supone que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue? Hay un consenso general. Bueno, algunos piensan que el libro que se escribió, los que se escribieron primero fueron primera y segunda Tesalonicenses. Otros dicen que es el libro de Santiago. Nosotros vamos a comenzar aquí asumiendo que la primera carta escrita fue el libro de Santiago. El libro de Santiago fue escrito aproximadamente entre los años 44 y 45, es decir, 15, casi entre 2 y 15 años después que Cristo murió y comenzó la iglesia. Es decir, que cuando se escribió Hechos, ya teníamos más de 15 años, esa gente ya estaba circulando la carta de Santiago. Y en la carta de Santiago se está diciendo qué es lo que hay que hacer en este tema delante de lo necesitado. Mira lo que dice aquí en Santiago.
Santiago, capítulo 2, versículos 14 y 17. El contexto, sí, es el contexto del primer siglo. ¿Cómo era lo normal en este tema? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y van, el enfoque es, si tú tienes fe, tú tienes que mostrarlo por tus obras. Y si hay una situación, la fe tuya es que tú suples eso, porque Dios te lo mostró, súplalo. Dice el texto, y si un hermano o una hermana, para no tener problemas ahí, mete a todo el mundo. Si ya hay un hermano o una hermana que están desnudos, porque esa es otra cosa que no detallé al principio, en la Biblia el contexto de necesidad no es la necesidad que nosotros inventamos. En el contexto de la Biblia las necesidades son falta de alimento, falta de medicina y falta de vestido. Las demás cosas son lujo. No importa que sea. Por eso dice, teniendo sustento y abrigo. ¿Por qué estamos tan tristes si todo lo que estamos aquí tenemos sustento y abrigo? Porque no estamos entendiendo cómo dice Dios que son las cosas. Y nos alegran son las cosas, no nos alegra Dios, sino las cosas. Y con todo lo que tengo, pienso que me hace falta y que yo soy un pobrecito y que estoy afinado. Y la Biblia sigue diciendo que teniendo sustento y abrigo es suficiente. Y lo voy a seguir escuchando y lo tengo de memoria, pero estoy escuchando que no, eso no es así. En mi experiencia de vida práctica, eso no es así. Y por eso el paso es de experimentar eso. Pero en ese contexto, en el contexto del primer siglo, era que si habían personas que no tenían las túnicas suficientes, que les cubriera, les abrigara del frío, les protegiera del polvo y de muchas cosas, o pudiera ser una carpa para vivir. Eso era necesario en ese momento. Y la carpa podía ser prestada, podía ser regalada, podía ser propia. Porque hoy a veces uno piensa que en la casa donde estoy, como es prestada, como fue regalada o es alquilada, no es provisión de Dios. Tengo que tener la escritura. Si Dios te tiene una casa alquilada, esa es la provisión de Dios. No necesitas la escritura, no te está proveyendo para pagar la renta. Pero nosotros vamos por otro lado. En el contexto del mantenimiento, dice, tiene necesidad de mantenimiento. Eso es alimento y medicamento. ¿Por qué? Necesitamos alimento para la vida y necesitamos medicamento para tener buena salud. ¿Y dónde vivir? ¿Debajo de qué? En eso también hemos pensado. Oye, el techo que está arriba puede ser un plástico o puede ser una lámina de la más costosa que usted quiera. Ese le está cubriendo del sol, le está cubriendo de la lluvia. Puede ser de oro. Pero nosotros, en nuestra mente, diseñamos otras cosas. Y nos desvivimos por esas cosas. Los textos van por otro lado. Entonces, en el primer siglo, en el contexto a quienes Santiago les está hablando, la situación estaba difícil, porque eso se estaba presentando ahí. Y él dice, oye, hay algunos que están por ahí que necesitan abrigarse. Y hay otros que necesitan comer. Y ustedes no están viendo en eso. Y para eso uno es bueno. Cuando uno ve y uno comienza a dar el remedio, pero uno no se mete la mano al bolsillo y le da, oye, aquí está esto, cómprate esto. No, sino que digo, hasta esta toma, a esto, a este otro. Ve al médico. Entonces ahí le dice, oye, ir en paz y no, tú deberías estar en reposo, anda a recogerte y arrópate bien, como dice ahí, para que no te vayas a resfriar, calentado. Y después dice, y come bastante, porque cuando está esa enfermedad uno se va desgastando. Pero él sabe que él necesita esas cosas y se está así porque no quiere. Y dice, ustedes saben que eso es así y no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Usted mejor se queda callado. Si tiene con. Uno dice, no, yo voy a orar por ti. No, yo estoy cansado de orar. No necesito ahorita oración, lo que necesito es. Yo necesito para comprarme que sea un pan de sal. Y eso, miren cómo
desde allá ya había dificultad. Pero sigamos bien. Eso era la constante ahí en ese primer siglo. Gálatas, escrito en los años 49 al 50 después de Cristo, miren lo que dice. Y reconociendo la gracia que había sido dada a Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la dieta de enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. El apóstol Pablo está relatando ahí algo que no se relata en el libro de los Hechos, pero él está diciendo cómo fue el proceso que, como Dios lo llamó, y para ser misionero a los gentiles, o el maestro de los gentiles, y él dice, hubo un acuerdo entre nosotros. Y entre eso estaba Jacobo, Cefa y Juan, que eso eran los que mandaban allá. Y definimos, bueno, ustedes van para allá, para los judíos, y nosotros nos vamos para los gentiles. Pero ellos nos dijeron, de todas maneras, Pablo, aquí tenemos dificultades en Judea, porque los judíos que han creído aquí, esta gente están empobrecidos. Y dice el versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Es decir, hay tendencia de olvidarse uno de la necesidad de los demás. Hay una tendencia. Por eso dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y Pablo, ¿qué dice? Lo cual también dice, procuraré con diligencia ser. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros debemos procurar no olvidarnos que hay personas que necesitan y que si nosotros tenemos un poquito más que ellos, deberíamos aportar para ellos. Porque hay la tendencia de olvidarse. Y para que no se olvide, yo debo ser diligente en estar acordándome. Tengo este compromiso. Ay, me mando que está en esto. Vamos a ver cómo hacemos. Eso uno lo procura para que no se le quite. Después dice en Gálatas, perdón, en el capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y después dice, aclara, especialmente, pueden traducir ahí. Ahí dice mayormente, es como decir, especialmente estamos obligados entre nosotros a suplir nuestras necesidades. Eso es la experiencia en el primer siglo. Lo que dice Hechos, lo que dice en la carta. Después viene la primera y segunda carta a los tesalonicenses, carta que fueron escritas en los años 51 al 52. Y aquí hay bastante información. Se presenta de esta manera, pero acerca del amor fraternal. El amor fraternal es el allegarme hacia con el hermano, codearme, rozarme, sentir las angustias que tenemos mutuamente y ver cómo suplirnos entre nosotros. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abunden en eso debe de abundar, pero mientras más pasa el tiempo, eso más bien va disminuyendo. Miren todo lo que ha disminuido desde el primer siglo hasta ahora. Porque uno piensa ahorita, no, si eso fue allá en el primer siglo, es en palabra de Dios y debería animarnos de alguna manera. Dice, versículo 11, esta frase, que procuréis otra vez. Y dice, procuréis tener tranquilidad y estén ocupados en sus negocios. Procuren trabajar con sus manos. Y después dice, con el propósito de que se conduzcan honradamente, no tengan que estar robando ni buscando por allá de manera indebida, sino que ustedes puedan tener, aunque sea para suplir sus propias necesidades. La constante, ahí, después entramos a Mateo, Marcos, y la historia sigue. Ahorita lo vamos a parar aquí. Pero mis hermanos, si nosotros tomamos todo lo que se presenta en el Nuevo Testamento en cuanto a esta temática, nosotros era para que tuviéramos una inclinación más amplia y genuina con respecto a las necesidades que Dios nos está mostrando entre nosotros. Ahí en el libro de los Hechos, cuando hubo esa hambre,
Esos hermanos se juntaron, dijeron, hay que hacerlo. Y no solamente para ellos allá, sino que dieron para otros lugares. Porque el cuerpo de Cristo no somos solo nosotros. Después vamos a ir viendo cómo se están detallando otras cosas. Pero una de las cosas que nosotros experimentamos aquí, y termino con esto, recordando, en el tiempo de la pandemia, con algunos hermanos, se hizo una red, no fue tan amplia, y se hizo una listica de algunos hermanos que no estaban trabajando y que podían tener menos posibilidad de adquirir lo necesario para el sustento de su casa. Y se hizo una red, como dije antes, pequeña, y hacíamos un aporte, se hacía un aporte, y llamábamos o le llevábamos a diferentes hermanos cierta cifra o cierto mercado en ese momento, porque eso era evidente, y la necesidad era evidente. Y algunos tenían más capacidad que otros. Y porque trataba de organizar y hacerlo. Y se hizo, y fue bueno, fue útil, solamente que fue en ese momento. Pero es algo que debería ser una constante, como estamos viendo aquí, constante en el primer siglo. Eso debe ser una constante entre nosotros. Que el Señor nos ayude en eso. Seguiremos recordando los textos y seguiremos confrontándonos con la realidad nuestra en lo que registra el Nuevo Testamento, que debe regirnos, y la experiencia que tenemos ahora con lo que nosotros tenemos organizado, que si no está ajustado al texto bíblico, no deberíamos tenerlo así. Porque, como hemos dicho, entonces, ¿para qué estudiamos las Escrituras? Si no es para promocionar cambios y evidenciar cambios, no tiene gracia. Vamos a ver cabezones en ese contexto, pero ¿qué pasa? Sí, tú sabes eso, tú sabes que es así, pero ¿y qué? Todos los objetivos en cada uno de esos textos apuntaban a un cambio en la vida de esas personas. Y había diligencia para que esos cambios se evidenciaran. Insistimos en esto, o seguimos insistiendo, porque eso es lo que están diciendo los textos. Y que el Señor nos ayude a crear o diseñar formas, maneras que nos permitan hacer una realidad las cosas que Dios está presentando. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Y otra vez reconozco que es tu palabra, ese pensamiento tuyo. Tú dices en ella que toda escritura es la inspiración divina. En tu palabra también apelamos de que es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda la verdad. Rogamos, Señor, que cualquier cosa que se haya dicho aquí que no sea con tu palabra, conforme a tu palabra, tú la saques de nuestro corazón. Rogamos que nos permitas tener el cimiento de tu palabra. Que cualquier orientación desviada, que cualquier interpretación desviada, tú la quites de nosotros. Y que nos permita, Señor, tener pensamientos cimentados en la verdad de tu palabra, conforme a la interpretación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y guíanos, Señor, a no hacer resistencia al Espíritu Santo cuando nos da claridad de las cosas, sino asociarnos con Él para poder experimentar los beneficios que traen actuar conforme a lo que tú dices en tu palabra. Te pido esto en el nombre de Jesucristo y te doy gracias. Amén.